Gracias por seguir con nosotros. Como lo anunciamos, está ya en el estudio el analista económico Alberto Dajic, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Bueno, analicemos lo macro, ¿no? Ya se cumplieron 100 días del gobierno, con la meta de llegar al plan de vacunación. Dentro de esto de aquí, de esos 100 primeros días, se envió la proforma presupuestaria para el 2021, la planificación cuatrianual. ¿Cuál ve usted como la mayor expectativa ahora, donde la mirada va a estar centrada sin duda en la reactivación económica, ¿no? En las estrategias que el gobierno plantee en este campo? Ciertamente que lo fundamental ahora para el gobierno, una vez de que ha concluido este muy exitoso, no concluido, pero se ha dado un muy exitoso plan de vacunación que continúa, sobre el cual había mucho escepticismo de que se podía lograr, y la verdad que se han logrado cosas extraordinarias en el plan de vacunación. Ahora la palabra que se está oyendo es reactivación, pero la reactivación no es una obra única del gobierno. La reactivación requiere reformas legales que dependen de la Asamblea. Requiere decisión de invertir, que depende de empresarios. Requiere decisión de cambiar cosas, actitudes, que depende de todos los ecuatorianos. Por ejemplo, no puede haber reactivación si las voces antidiluvianas que todavía critican al Fondo Monetario, piden que si no se suspende la elevación de combustibles van a salir a las calles, y esas voces prevalecen, no hay reactivación. O sea, la reactivación del Ecuador, la transformación del Ecuador ya no es un tema del gobierno, es un tema de que toda la sociedad comprenda que para salir de la pobreza, para lo cual la reactivación es un pequeñísimo y primer elemento, hay que sostener durante décadas, Liz, correctas políticas económicas que vayan hacia la libertad económica. Yo quiero saber si en la China, que ha logrado sacar a 700 millones de personas de la pobreza en las últimas décadas, hay gente que sale a la calle a protestar contra el Fondo Monetario. Hay gente que dice que debe haber 15% de repartición de utilidad en las empresas a los trabajadores. Hay gente que dice que el salario mínimo se debe más que duplicar en 6 años, como se hizo en el Ecuador. Hay gente que dice eso. No, y así han salido de la pobreza. Entonces, entendamos que el gobierno tiene que hacer cosas, pero que la sociedad entera, si quiere salir de la pobreza, tiene que entender que hay que ir a una economía libre, que es combatida por los sectores antidiluvianos. Ahora, y usted ha mencionado en reiteradas ocasiones el Fondo Monetario Internacional en esta primera respuesta, y hace 2 días el gobierno anunciaba la renegociación con este organismo multilateral y decía que en lo que resta del 2021 se recibirán 1.500 millones de dólares, para el próximo año 1.000 millones más, pero en total 4.500 provenientes de otros organismos multilaterales de crédito. Esto de aquí, que refleja evidentemente pues credibilidad que el país estaría generando, apoyo, pero también un apoyo a esos planes del gobierno, porque lo que se ha podido conocer ahora es que se mantiene en buena negociación estos tiempos, más allá de quizás lo que ya se ha establecido como acuerdo. El gobierno siempre resaltó que iba a negociar acorde a la realidad de este momento del país, pero sin dar todavía mayores detalles, ¿no? A ver, la renegociación de este acuerdo alivia mucho lo que era el ajuste del acuerdo anterior. Por ejemplo, hay un ajuste fiscal mucho más suave en cuanto a generación de ingresos permanentes, de tributos, y el gobierno ha dicho, ya lo veremos en la ley, en los detalles, que esos tributos irán solo a los que más tienen, que son los que más deben contribuir. Así se ha expresado, ya lo veremos. Ese acuerdo también contempla un déficit del Estado un poco mayor que el anterior, lo cual implica que el ajuste es menos severo para poder atender realidades sociales. Por ejemplo, la pandemia ha generado un costo de 500 millones de dólares entre el costo de las vacunas y la logística, y eso va directamente al gasto. Entonces creo que el acuerdo es bastante razonable, pero más allá de esos detalles y de las cifras que usted ha dado, hay que entender que el Fondo Monetario es la única institución
que lideró junto al Banco Mundial, al BID y a otros organismos internacionales el rescate del Ecuador durante la pandemia. ¿Quién en la pandemia le dio un centavo al Ecuador? La China, cero. Gobiernos de otros países, no. El Ecuador se salvó de un colapso por el Fondo Monetario Internacional. ¿Y por qué quienes hoy dicen que no se ha consultado al pueblo y que van a salir a las calles por este acuerdo que perjudica al Ecuador, por qué no salieron cuando el Ecuador estaba recibiendo durante el año 2020 en la pandemia los recursos que le permitieron no colapsar? Esto es una inconsistencia de estos sectores retardatarios, una verdadera barbaridad. Ahora, como yo le mencionaba, quizás desde el Ecuador todavía no se han dado a conocer mayores detalles, ¿no?, de la ampliación o de estos puntos señalados en ese acuerdo. Desde el Fondo Monetario Internacional se ha dicho que el Ecuador sí se ha comprometido a apoyar al sector privado, a poder tener una propuesta económica donde se incluye una reforma tributaria y laboral, cosas que son medibles en ese sentido. Pero ¿hasta qué punto el Ecuador va a poder cumplir con compromisos como mejorar las finanzas públicas, aumentar una lucha contra la corrupción, un ajuste mayor del gasto público, cosas que en el tiempo hemos visto que resulta complicado para el país? Liz, eso va a depender no solo del gobierno. Y esto es lo que quiero enfatizar, porque en el Ecuador creemos que el gobierno, cuando se elige a un presidente de la República, no se le pone una banda presidencial, se le da una varita mágica que hace así, y un problema de la seguridad social, por ejemplo, que tiene décadas y que tiene hoy, por una serie de aberraciones demagógicas, tiene a la seguridad social en su fondo de invalidez, vejez y muerte quebrado actuarialmente, lo debe resolver en 24 horas y le debe pagar toda la deuda que surge de una serie de atrocidades acumuladas en el tiempo. Y que los atrasos brutales que hay en pagos en el sector público hacia el sector privado, hacia los municipios, hacia las universidades, hacia los contratistas, se tienen que resolver de la noche a la mañana, cuando ni siquiera se sabe cuántos son. Entonces, ¿es factible para el Ecuador cumplir? Bueno, si la Asamblea cumple con su parte, si el gobierno cumple con su parte y si la sociedad cumple con su parte. Porque los países, las naciones, no salen de la pobreza porque hay un buen gobierno. Los países y las naciones logran el desarrollo porque hay una sociedad que entiende hacia dónde debe ir. Pero el tema del ajuste del gasto le corresponde al gobierno. Por supuesto. Y el gobierno en ese sentido ha dicho que va a tratar de que los recortes no afecten a los servicios que ofrece el Estado. Claro que le corresponde al gobierno. Pero fue un ofrecimiento incluso y no... ¿Qué tan viable claro que le corresponde al gobierno, Liz. Pero cuando, por ejemplo, hay menos ingresos y se le reduce a las universidades protestan. Eso le corresponde a las universidades entender. Cuando hay menos recursos y se les reducen los recursos a las municipalidades protestan. Cuando hay un subsidio perverso, nefasto como el del combustible, y el gobierno dice hay que eliminarlo, la gente quiere salir a las calles y eso corresponde a la gente. Entonces, entendamos que la transformación de una sociedad no es solo obra de un gobierno. Yo he escuchado a rectores universitarios decir la barbaridad que la subida de los combustibles afecta al pueblo, cuando lo que ha hecho el subsidio es afectar al pueblo. Entonces comprendamos que sí, el gobierno tiene que hacer su parte y seremos muy críticos todos los ecuatorianos en decirle al gobierno si no está cumpliendo, pero entendamos que toda la sociedad tiene que hacer su parte, Liz. Ahora, desde el FMI
ven con esta óptica de que quizás con un mayor ajuste al gasto va a hacer que el impacto en una reforma tributaria sea menor, ¿no? Para tratar de equiparar. En ese sentido, ya el presidente, usted lo mencionaba también, ha dicho que están analizando algún tipo de impuesto que afecte a los que más tienen. Desde ahí se analiza este impuesto al patrimonio. La pregunta es si quizás sea como el del 2016, cuando fue el terremoto, por una sola vez, o que quede ya algo implementado definido. Pero también se ha especulado en algunas ocasiones que la necesidad sería también incrementar 3 puntos al IVA. Se hablaba en algún momento sobre ese porcentaje, se ha dicho que el IVA no. Hacia dónde pudiera quizás también apuntarse con esos temas sensibles dentro de esta reforma tributaria que el país conocerá en los próximos días. Liz, veremos por dónde va esa reforma tributaria y ahí la analizaremos. Lo que es cierto es que también hay que bajar el gasto. No se olvide usted que la FARC, Familia Revolución Ciudadana, duplicó el tamaño del sector público en relación al Producto Interno Bruto, es decir, en términos de porcentaje del PIB, lo duplicó en escasos 7 años, más que cualquier otro país de Latinoamérica, más que Venezuela, más que Nicaragua, más que Bolivia, más que los Kirchner, récord mundial. Y deshacer eso es complejo. Claro que hay que reducir y le doy ejemplos muy claros. Por ejemplo, existe una subsecretaría de transporte público, de transporte aéreo, cuando hay una Dirección General de Aviación Civil. Esa subsecretaría no debe ni existir. Hay una entidad que controla la calidad de la educación universitaria y hay otra que es el CES, que impide a las universidades vivir, que está ahí para obstaculizar. No tiene que existir. Hay muchas instancias, muchas dependencias, muchas instituciones a las cuales les pagamos sueldos con los impuestos del sector privado y productivo para que no dejen vivir al sector privado y productivo. Pero cuando se los saca, van a las Cortes y las Cortes los reintegran. Entonces tampoco las Cortes hacen sus partes. Esto es lo que hay que entender. Pero ¿y quién sostiene a la vez ese recorte, no? Porque muchos se ha dicho, claro, se ajusta el gasto en el sector público y eso de ahí lo sostiene el sector privado. Para que no haya un aumento también en la tasa de desempleo, que hoy por hoy pues, es un problema, por eso tanta expectativa de la reforma laboral, a esta ley de creación de oportunidades. ¿Está el país en condiciones ahora cuando está tratando de respirar después de la afectación de una pandemia a paso lento todavía? En 1992 recibimos un país con 0 divisas en el Banco Central, 0. La más alta inflación de la historia del Ecuador entre 1988 y 1992. 60% durante 5 años. La más alta de la historia del Ecuador. Estancadas las exportaciones. Y en esas circunstancias, con el trabajo de quien fue inspector general de la Nación, que le encomendamos esa tarea, Benjamín Rosales, hicimos una reducción de lo que en ese momento era un 16 o 17% del empleo público con un préstamo del Banco Mundial para comprar las renuncias. A diciembre de 1984, 2 años después, en el último trimestre, la economía ecuatoriana crecía al 8.4% anualizado. Es decir, el sector privado, cuando hubo la confianza, que a mí me parece que este régimen la está dando, cuando hubo las correctas políticas, porque a propósito de correctas políticas, lo que se ha acordado con el fondo no es contrario a lo que el presidente Lasso dijo durante toda su vida política. Entonces, cuando hay eso, el sector privado asume su responsabilidad cuando hay las condiciones. Entonces, hay que tener confianza en que la confianza genera resultados. Confianza y voluntad, entonces sería la clave para poderlo ejecutar. Quiero agradecer al economista que haya estado esta mañana con nosotros aquí en Desayunos de 24 Horas con este análisis.
Gracias, Liz. Que tenga un muy buen día. Amigos, hasta aquí llegamos con las entrevistas en los desayunos de 24 horas. Una pequeña pausa. Al volver, Vicente Albornoz con Economía para Todos y luego las noticias. Que tengan un excelente fin de semana.